Probando, 1, 2, 3. Probando equipo de sonido, 1, 2, 3. ¿Se escucha? ¿Tenemos problemas de sonido? ¿Ya se escucha bien? ¿No? ¿No quiere? Bueno, sí. Bueno, sí. 1, 2, 3. Sin micrófono, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, tengo una voz muy fuerte. Sí, bueno, ¿no se escuchó? Devuelvo el micrófono. Bueno, así ocurre de vez en cuando, ¿verdad? ¿Cómo? Nada nos detiene. Y ahí es donde reciben los estigmas. ¿Cuántas bendiciones? Miren, desposorio místico, matrimonio místico en el cielo, desposorio con la cruz. 24 años, 23, 24 años. Es la misma. Sí, en ese mismo año. En ese mismo año. A ver. Creo que hay una fecha errada que puse mal. Déjenme checarla. Misa, la unión con Jesús, 1 de enero de 1888. Y aquí estamos en 1889, sí, es correcto. El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de María. En el libro del Padre está mal la fecha, ¿no? En la página 20 deben corregirla. En la biografía del Padre Tiberio, casi en el último párrafo de la página 20, dice un año después del desposorio místico, el 8 de septiembre de 1899. Es 1889, no 99. Esa corríjala. ¿Sí? Yo también la voy a corregir. 1889. ¿Ya la corrigieron? Sí. Sí. Página 20. Sí, página 20. 8 de septiembre. La actividad de la Virgen Acá es fiesta de la pureza de María. La primera fiesta
fiesta de la pureza de María. No, porque el primero de enero. no. Es acá, es acá. Allá es la Madre de Dios. Vamos a cambiarla de lugar. Pero déjenme borrar. Esta es acá. Aquí, fiesta de la pureza de María. 21 de octubre. A ver, chécate en Google. Ni en este ni en este. Ya es hora, ¿verdad? Comenzamos, vamos a orar. Es la misma fecha, el mismo año. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, unidos en tu santísima voluntad y en tu santísimo querer divino, nos disponemos a seguir conociendo la vida, la biografía de tu pequeña hija, Luisa Picarreta, la primogénita de tu voluntad, la que tú elegiste desde la eternidad para dar comienzo en la tierra al tercer día, al don de tu divina voluntad y de tu divino querer. Para esto, Señor, te pedimos que nos concedas la gracia de quedar revestidos del cielo de tu humanidad y del cielo de tu divinidad. Que tomes nuestra voluntad humana y nos concedas tu voluntad divina, para que no sea más nuestra voluntad, sino la tuya la que reine sobre nuestros pensamientos, palabras y acciones, y podamos vivir en ese reino tan santo y divino, en el hermoso castillo de tu voluntad santa, perfecta y adorable. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El padre Pablo Martín, en su biografía, nos habla de estos momentos claves y trascendentes en la vida de Luisa Picarreta. El primero de ellos, el desposorio místico, cuando Luisa ha alcanzado la edad de 23 años. Una jovencita que le ha entregado su vida a Dios totalmente. Una enamorada del Señor. Era el 1 de enero de 1888 en la fiesta de la Madre de Dios. 1 de enero, Madre de Dios. Y va a recibir la gracia del desposorio místico. Dice, Luisa recibe la gracia del desposorio místico. Una gracia especialísima. 23 años, ¿sí? No estoy leyendo de la otra biografía. Pero ustedes están en la página 20. En la página 20. El desposorio místico. Los grandes místicos como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús,
Y otros muchos místicos hablan de esto en sus escritos. Porque aquí vemos desposorio místico y matrimonio místico. ¿Que no es lo mismo? No. Son dos momentos diferentes. Son dos gracias diferentes. Los místicos, cuando hablan del desposorio, dicen que es cuando ya el alma ha llegado a una purificación tal, o también llamada purificación perfecta de su alma. Y el alma queda unida a Jesús en una conformidad total, en una unión con Jesús, por ese estado de pureza, de santidad que el alma, por una gracia especial de Dios, ya empieza a vivir. Esa etapa, dicen los místicos, que el alma en ese estado de pureza ya queda desposada místicamente con Cristo. Y la diferencia que existe con el matrimonio místico, dice San Juan de la Cruz, que el alma, cuando ya llega al matrimonio místico, él pone un ejemplo de un tronco. Y ese tronco, dice, es el alma que va a entrar en matrimonio místico. Entonces, imaginen un tronco, dice San Juan de la Cruz, a la que se le acerca un fuego candente. Y conforme el tronco empieza a recibir el fuego que le circunda y le quema, el tronco se empieza a ennegrecer y se le empieza a caer la corteza. Y llega un momento en que ante el fuego ese tronco se empieza a ennegrecer tanto que hasta se llega a ver feo. Pero como el fuego lo sigue quemando y consumando, va a llegar el momento en que ese tronco quedará tan impregnado del fuego que se convertirá en el mismo fuego. Entonces el tronco está hecho todo fuego. El matrimonio místico es convertirse en el fuego divino de Dios. Fíjense qué bonito. Es convertirse en el fuego divino de Dios. Es el fuego divino que te hace fuego. Hace de ti un fuego nuevo, un fuego divino. Y el matrimonio místico es cuando el alma ya está viviendo la misma vida divina de Dios. Vida divina. Escriban eso. El alma vive vida divina. Y dice San Juan de la Cruz, como Santa Teresa, que el alma en este estado de matrimonio místico, al empezar a vivir la vida divina, el alma está plenamente consciente y sabe que todo lo que hace en su vida es Dios mismo haciéndolo a través de ella. ¿Qué les parece? Es lo que dice San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo el que ya vive en mí. Le pertenezco todo. Ya no puedo entregarle nada más a Dios porque se lo he entregado todo.
Los místicos y Santa Teresa dicen es cuando el alma ha quedado consumada en Dios, perdida en Dios, abismada en Dios. Dios vive en el alma y el alma vive en Dios. Por eso esa alma ya vive vida divina. Y se le llama matrimonio porque en el sacramento del matrimonio los esposos ya no son dos, sino uno solo. Entonces el alma vive de la vida del amado. Por eso Jesús le decía al Padre Pío, que también tenía el matrimonio místico: quien te ve ahora a ti, me ve a mí, y quien me ve a mí, te ve a ti, porque tú y yo somos uno. Juan 17, 21. Utunum sin. Dice Jesús: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, en el amor. Es en este momento donde el alma le ha entregado todo a Dios sin reservas. Por eso ya vive en Dios y Dios vive en ella. El alma se convierte en un sagrario viviente. En un sagrario viviente, en una custodia viviente. Vive ya en Dios y Dios vive en ella. Esa alma ya vive el cielo en la tierra. Entonces Luisa recibe esta gracia. Vean qué jovencita, 23 años. Era una jovencita pequeña, ahí en Corato, en su camita, postrada, sufriendo la pasión. Pasan unos meses, Luisa cumple 24 años. Para ser más exactos, 24 años y medio. Y viene ahora el matrimonio místico, pero en el cielo. Este fue en la tierra. Ahora Jesús le dice: vengo por ti. El 8 de septiembre de 1889 te voy a llevar al cielo conmigo. Pero no para quedarte siempre, vas a volver a la tierra. Porque así como ya te dimos la gracia de recibir el matrimonio místico en la tierra, ahora va a ser en el cielo. Y voy a desprender tu alma de tu cuerpo y emprenderás conmigo la entrada al cielo. Y va a ser en presencia de toda la corte celestial. Ahí va a estar mi Padre y el Espíritu Santo. Ahí va a estar la Virgen María y San José. Ahí van a estar todos los santos, San Miguel Arcángel y los 9 coros angélicos. Y ellos ya anhelan ese momento. Todo el cielo ha sido invitado a las bodas de Luisa con el Cordero de Dios, de las que tanto habla el Apocalipsis, las bodas del Cordero, hasta que lleguemos a desposarnos con Cristo en matrimonio místico por toda la eternidad. Entonces dice Luisa que del brazo de Jesús entró al cielo. Dice una cosa increíble, que no hay palabras en la tierra para describir aquella realidad celestial. Dice: estaban todos los santos, todos los ángeles, estaba el trono de Dios, ahí estaba el Padre eterno, estaba Dios Espíritu Santo. Y cuando entran al cielo, la primera que la recibe es la Virgen María. Entonces Luisa, toda de blanco, entra de un brazo de Jesús, de un brazo de la Virgen, y la colocan delante de Dios Padre, delante de toda la corte celestial. Y ahí Jesús junto a él. Y luego se levanta de entre los santos una santa,
que llevaba un cojín rojo y en ese cojín un anillo con 3 piedras. Una roja, una blanca y una verde. Y esa mujer que se levanta y se acerca a Luisa para entregarle a Jesús el anillo con la cual la va a desposar en matrimonio místico en el cielo, esa santa es Santa Catalina de Siena. ¿Y por qué Santa Catalina de Siena? Porque Luisa Picarreta era terciaria dominica, era una laica terciaria dominica, y al ser ella terciaria dominica queda bajo la custodia, el patrocinio, la protección de su madre espiritual, Santa Catalina, para que vean cómo en el cielo se toma en serio cuando tú haces una consagración a un santo. Ellos te adoptan como su hijo espiritual. Y los santos lo toman muy en serio. Y ellos desde el cielo te acompañan, interceden por ti, te bendicen. Por eso a Luisa no le extrañó que su madrina de anillo fuera su madre espiritual, Santa Catalina de Siena. Era un honor para Luisa y era un honor para Catalina. Era una fiesta de ambas santas. Entonces, delante de toda la corte, a ella se le designa presentar el anillo. Jesús toma el anillo y se lo coloca a Luisa. Matrimonio místico en el cielo. ¿Y qué significan las 3 piedrecitas? Un anillo trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque va a recibir el don de la Santísima Trinidad perennemente en su vida, de las 3 divinas personas permanentemente en su vida. Ya Dios vive en Luisa y Luisa vive en Dios. Y los colores de esas 3 piedrecitas, los colores de la bandera italiana y los colores de nuestra bandera mexicana. Pero esas 3 piedras, Jesús le va a explicar el significado. ¿Cuáles son los colores de la bandera mexicana? Verde, blanco y rojo. El verde, la esperanza. El blanco, la fe. Y el rojo, el amor. Las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y amor. Eso representaban las 3 piedrecitas del anillo que Jesús coloca en el dedo de su esposa mística, Luisa Picarreta. Recordemos que hay muchos desposorios y muchos matrimonios místicos en la vida de la iglesia. También San Juan de la Cruz, el Padre Pío, San Francisco, Santa Teresa, Santa Teresita, Santa Catalina de Siena. Porque toda la iglesia está llamada a ser la esposa del Cordero, que es Cristo, pero místicamente hablando, no carnalmente hablando. Estamos hablando de un matrimonio místico, divino, una unión con Dios para toda la eternidad. Entonces esas 3 piedrecitas que representan a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, que es el amor. La primera piedra verde, ¿a quién representa? A Jesucristo, la esperanza. La piedra blanca del centro, Dios Padre, la fe. Y la piedra roja, el amor, Dios Espíritu Santo.
Por eso en una ocasión les dije que nuestra bandera mexicana es profética y trinitaria. Los tres colores representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: la fe, la esperanza y la caridad, el amor. Y el águila devorando a la serpiente es la Santísima Virgen María, devorando a la serpiente infernal. Para que valoremos más nuestra bandera mexicana, está llena de un sentido espiritual. Así, Luisa, a los 24 años de edad, no solo recibe el matrimonio místico en el cielo, sino que va a recibir el don de la divina Virgen. Va a ser la depositaria del don supremo, el don de los dones, la gracia de las gracias, el más grande de todos los dones. El más grande de todos los dones se llama voluntad divina. ¿Por qué supera a todos los dones? Porque todos los dones o carismas brotan de la voluntad de Dios. La virtud de las virtudes, porque de la voluntad de Dios nacen y brotan todas las virtudes. Es la fuente de todos los dones y es la fuente de todas las virtudes. Pero también la divina voluntad es la fuente de la misma iglesia y de los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos son medios, canales para alcanzar el fin último. Y el fin último es vivir en la voluntad de Dios. En el cielo ya no hay sacramentos. En el cielo ya no hay Eucaristía. En el cielo ya no hay bautismo. En el cielo ya no hay ordenaciones sacerdotales. En el cielo ya nadie se muere ni se ocupa la extrema unción de los enfermos. En el cielo ya nadie se casa. ¿Estamos de acuerdo? En el cielo ya no hay sacramentos. Ya arriba en el cielo no se celebra la Eucaristía, ni tampoco hay confesionarios, porque ya no hay pecados. ¿Me están captando esto? ¿O les está costando trabajo entender? ¿O en el cielo los santos van a confesarse? No, pues no. Ya no hay Y de pronto alguien se está muriendo y va a San Pedro a ponerle los santos óleos. No, ¿verdad? O de pronto alguien por allá, un joven, le dice a Jesús: en la tierra no fui sacerdote, ¿me pueden ordenar aquí? Y le preparan su misa de ordenación. O de pronto alguien que fue célibe en la tierra: oye Jesús, como que ya me dieron ganas de casarme y me gustó esa angelita, ¿me puedo casar? A muchos católicos les cuesta trabajo entender esto. Piensan que la Eucaristía se va a seguir celebrando en el cielo. Ni el bautismo, ni la confesión, ni la confirmación, ni el sacerdocio, ni la extrema unción, ya los sacramentos ya no en el cielo. Por eso son medios para alcanzar un fin. Son canales para llegar a la meta. Dicho de otra manera, son puentes, son canal, son medio, son guía. Los 7 sacramentos son para santificarte en tu proceso al cielo. ¿Para qué son los sacramentos? Para santificarte. Son medios de salvación y de santificación. Los sacramentos son medios de salvación y santificación. Y por medio de la vida y la práctica de los sacramentos aquí en la tierra llegaremos al fin último. ¿Y cuál es el fin último? La voluntad de Dios. Los santos y los ángeles en el cielo ya viven en la voluntad de Dios. Sí. ¿Ellos ya llegaron al fin último? Sí.
Y nosotros los que estamos en la tierra, ¿sí?, en la iglesia, viviendo una vida sacramental como Luisa, y la vivimos ahora más intensamente para recibir el don de la divina voluntad. Y cuando Luisa en la tierra ya posee el don de la divina voluntad, ya por eso deja de practicar los sacramentos. No, ahora los vive y los practica, pero en la voluntad de Dios. Pero ya en el cielo no hay sacramentos. A ver, ¿queda esto claro? Si alguien tiene problemas con esto, puede hablar con el Papa, o con el cardenal, o con su obispo, o su párroco. Y el párroco te va a jalar las orejas, ¿sí? Y te va a decir, necesitas un curso de sacramentos, ¿sí? Los sacramentos solo son un medio para alcanzar un fin. ¿Y cuál es el fin último? La voluntad de Dios. La voluntad. ¿Qué es lo que vamos a vivir en la eternidad? La voluntad de Dios, que es la fuente perfecta y plena de la felicidad, del gozo, de las maravillas de Dios, de la misma vida divina de Dios, ¿sí? Su voluntad eterna, inabarcable e insondable, que ni la eternidad nos va a alcanzar para poder conocer la voluntad de Dios, porque es infinita, eterna como Él mismo. Entonces Luisa va a recibir el don de la divina voluntad ese 8 de septiembre de 1889, en la fiesta de la Natividad del nacimiento de la Santísima Virgen María. Vean cómo en puras fiestas marianas es donde ella recibe gracias especiales, porque nuestra Madre está interviniendo con su oración y su intercesión, porque no hay gracia que Dios te conceda que no sea por medio de la Santísima Virgen María. Y si Luisa recibe el don de la divina voluntad, lo recibe por mediación e intercesión de nuestra Madre Santísima. Por eso la Iglesia la proclama mediadora y medianera de todas las gracias. Mediadora, intercesora y medianera. Ella es el medio, el canal por el cual Dios te da dones y carismas y virtudes. Dios no te puede entregar nada si no es por medio de la Santísima Virgen María. Y si Luisa va a recibir el don supremo de la divina voluntad, el don de los dones, la gracia de las gracias, por medio de la Virgen María, porque la Virgen María es madre y reina de la divina voluntad. La Virgen María es madre y reina de la divina voluntad. Y Luisa así se convierte en la depositaria. Luisa la depositaria. Escriban eso. Depositaria del don, este don preternatural, depositaria del don de la divina voluntad. Depositaria. ¿Quién fue el primer depositario del don de la divina voluntad? Nuestro padre Adán en el paraíso. Porque cuando Dios creó a nuestro padre Adán, le crea una voluntad humana. La voluntad humana nunca se anula, queda fundida con la perfecta y santa voluntad de Dios. Coopera y reina sobre nuestra voluntad humana la voluntad divina. Está en una perfecta cooperación. De tal manera que Adán podía decir: lo que quiere Dios, lo quiero yo, y lo que quiero yo, lo quiere Dios. Porque entre Dios y yo hay una sola voluntad, la divina, porque mi voluntad humana queda supeditada
en perfecta consonancia y amor con la voluntad de Dios que reina plenamente en mí. Entonces Adán vivía en el paraíso porque vivía en la voluntad de Dios. ¿Era plenamente feliz? Sí. ¿Vivía el cielo en la tierra? ¿Poseía todos los dones? ¿Por qué? Porque poseía la fuente de todos los dones, la divina voluntad. ¿Adán poseía todas las virtudes? Sí. ¿Por qué? Porque poseía la fuente de todas las virtudes, la divina voluntad. Por eso era perfecto. Por eso era perfecta imagen y semejanza de Dios. Y Dios, cuando veía a Adán, ¿se veía a sí mismo? Sí. Y cuando Adán veía a Dios, ¿se veía a sí mismo? Sí. Porque el Padre y el Hijo eran uno mismo y tenían una sola voluntad. Entonces Adán poseía todos los dones preternaturales. Los 5 dones preternaturales. ¿Cuál es el primero? Inmortalidad. Y apenas esa es una estrella. Inmortalidad. ¿O Dios creó a Adán mortal? No, inmortal, como él. ¿Qué fue lo que lo hizo mortal? El pecado. Ya fue la desobediencia. Pero entonces Adán poseía el don preternatural de la inmortalidad, que más tarde perderá por el pecado. Segundo don preternatural. La razón infusa. La voluntad divina. Poseía el don pleno, íntegro de la voluntad de Dios. Por eso Adán era el hombre más feliz. Como los santos en el cielo ya viven en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la fuente de toda felicidad. Es la fuente de la luz. Es la fuente de la vida. Es la fuente de la belleza. Es la fuente del equilibrio, de la armonía. Porque lo que Dios es, por esencia, es por su voluntad divina. Es el centro de mando, el motor. Entre la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay una sola voluntad. No hay 3 voluntades. Imagínate subir a 3 voluntades. Nunca se pondrían de acuerdo. El Hijo querría una cosa, el Padre otra, el Espíritu Santo otra. No. En la Santísima Trinidad la perfección está en que hay una sola voluntad. No son 3 voluntades, es una sola. Para que lo comprendan gráficamente, porque a veces necesitamos imágenes. La Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no tienen 3 voluntades, sino una. Esa voluntad es su corazón. Es su corazón. Hay un solo corazón, no 3. Y ese corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo se llama? Divina voluntad. Divina voluntad. En eso consiste la perfecta unión de las 3 divinas personas. Entonces, esa voluntad fue la que se le da precisamente a Luisa Picarreta, que fue la que se le dio a Adán en el paraíso. ¿Ya entendieron? O sea, dice el Padre Eterno, mira al Hijo y al Espíritu, le vamos a dar a Adán el más grande de todos nuestros regalos. No existe otro regalo más grande que Dios te pueda dar. Por eso le llamamos el don de los dones, la gracia de las gracias, el portento de portentos. No hay más. Dios está donando totalmente al dar su voluntad como propia para ti. Al punto que puedes decir, la voluntad de Dios es mi propia voluntad. Y Dios puede decir, la voluntad de mi Hijo es mi propia voluntad, porque se la hemos dado en don.
porque lo amamos tanto, que queremos que participen nuestros hijos de una sola, santa, perfecta, divina voluntad. Eso es la sublimidad. Eso es la perfección cristiana. No hay más. Es la más grande de todas las gracias. Entonces esa misma voluntad de las tres personas divinas se le concede a Luisa como don. ¿Les parece poca cosa? Pues Adán la poseía al principio. Él poseía esa voluntad divina como propia. Y Adán podía disponer de la voluntad de Dios como propia. Mediten eso. Es grandísimo. Es sublime. Trasciende, nos rebasa el pensamiento. Imagínate que Dios toma su voluntad divina, y te dice: hija mía, te la regalo. Ese es el don de la divina. Señor, me estás dando todo porque te amo, porque eres mi hijo, porque eres mi hija. Entonces Adán poseía la voluntad de Dios. Tercer don preternatural. La ciencia. Al poseer la voluntad divina, poseía la filiación divina. ¿Y qué es la filiación divina? Ser hijo legítimo de Dios. ¿Ser hijo qué? Legítimo de Dios. Adán era hijo legítimo de Dios. ¿Y por qué era hijo legítimo de Dios? Porque poseía el don de la divina voluntad, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, con la dignidad de un hijo. Filiación divina. La filiación divina se nos devuelve en el sacramento del bautismo. Ahí volvemos a ser hijos de Dios. El día de nuestro bautismo se nos devuelve el don preternatural de la filiación divina, pero como hijos adoptivos. ¿Como hijos qué? Adoptivos. No legítimos. ¿Como hijos qué? Adoptivos. Porque Dios nos adopta de nuevo como sus hijos, pero por adopción. Adán era hijo legítimo, y Luisa se convertirá en hija legítima, ya no adoptiva, cuando recibe el don de la divina voluntad. Entonces dice Jesús a Luisa: cuando mis hijos empiezan a recibir de nuevo el don de mi divina voluntad en la tierra, ya no serán hijos por adopción, sino hijos legítimos. Esto es grandísimo, hermanos. No lo merecemos, pero Dios lo quiere. No lo merecemos, ni somos buenos ni santos, pero es su voluntad. Y si Él lo quiere, hágase tu voluntad, Señor. Fía. Acepto ese don de dones, ni porque lo merezco, ni porque soy digno, simplemente porque es tu querer, porque es tu decreto divino, porque es el tercer fiat, el tercer decreto divino. Ya vino el decreto de la creación, el decreto de la redención, y tampoco merecíamos el don de la salvación, ¿verdad? ¿O quién lo merecía? Nadie. ¿Y el Señor no lo dio? Sí. ¿Y quién merece el don del tercer fiat, el don de la divina voluntad? Nadie. Pero Él no lo quiere dar. Y así como aceptamos el don de la creación, así como aceptamos el don de la redención, ahora aceptamos el don de su divina voluntad. No merecemos nada, pero porque Dios es bueno y porque Él desea otorgárnoslo, nosotros lo recibimos en correspondencia de amor. Amén. Amén. Y luego Adán tenía un cuarto don preternatural. Como poseía el don de la divina voluntad, poseía el don de la ciencia infusa. Tenía el conocimiento de Dios y de la tierra. Ciencia infusa, conocimiento de Dios
infundido en él en el momento de la creación. ¿Sí? Y también lo perdió. Perdió los 5 dones preternaturales en el pecado, porque se sustrajo, se apartó de la voluntad de Dios, le dio la espalda a la voluntad de Dios, porque ya no quiso vivir de voluntad de Dios, quiso vivir de su propia voluntad humana, y ahí todas las consecuencias del pecado en el mundo. Todas las consecuencias del pecado en el mundo. Porque la voluntad humana separada de la voluntad divina, que es egoísmo puro, soberbia, maldad, oscuridad, tiniebla, carne, vicios, poder, honor, prestigios, sometimiento, porque el hombre quiere imponer su voluntad humana y ha despreciado la perfecta, santa voluntad de Dios. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, nos hacemos egoístas, orgullosos, soberbios, altaneros, engreídos, presumidos, groseros, todo el pecado. Feos. Nos deformamos, nos llenamos de tinieblas y de pasiones desordenadas y debilidades y apegos. Eso es la voluntad humana. Los crímenes, el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, las guerras, los fraudes, la maldad, el narcotráfico. Toda esa cultura de muerte es fruto de una voluntad humana separada de la perfecta y santa voluntad de Dios, que es buena y que es el equilibrio de todas las cosas. Y quinto don preternatural, el don preternatural de la impasibilidad. ¿En qué consiste ese don? No se cansaba nunca, no envejecía, no se deterioraba, nunca se enfermaba Adán, porque poseía el don de la divina voluntad. Y la divina voluntad nunca se cansa, ni envejece, ni se deteriora, ni se fatiga, ni se desgasta. Entonces cuando Adán peca, ya empieza a envejecer, empieza a arrugarse, encorvarse, ya pierde la visión, pierde la audición, pierde sus muelas, ya sus intestinos, ya trabaja y se cansa, se enferma, etc. Queda vulnerable, perdió la impasibilidad. Entonces el Señor, en esta fecha importantísima e histórica, 8 de septiembre, Luisa va a recibir el don de la divina voluntad. Por eso en una ocasión les dije, cuando bajó del cielo Jesús al cuartito de Luisa Picarreta y llevaba a nuestro padre Adán, ¿sí les conté? ¿Cómo que no les conté? Entonces Adán llegó ahí con Jesús al cuartito de Luisa. Eso está en los volúmenes. Entonces Luisa se sorprende al ver a Adán. Y luego Jesús le dice a Adán, adelante. Adán se acerca y le dice, vengo a cederte los derechos de primogenitura, porque yo los perdí, como el primer hombre, creado por Dios como la primera criatura en el paraíso en la tierra, por haberme sustraído, separado deliberadamente de la voluntad divina, perdí los derechos de ser el primogénito. Por eso es justo que te entregue el don de la primogenitura, como si tú fueras la primera criatura, porque yo fallé y Dios lo apostó todo en ti, Luisa, y triunfó. Por eso tú eres a partir de hoy la depositaria del don de la divina voluntad y la primogénita. Por eso así Jesús y la Virgen empezarán a llamar a Luisa la primogénita. Y Luisa se sorprendía, no lo podía creer, temblaba.
Qué maravilla, ¿no? Entonces el primogénito ya no es Adán, es Luisa Picar, la depositaria del don de la divina voluntad. Ese 8 de septiembre, Luisa, a los 24 años y medio, empieza a vivir en el don de la divina voluntad. Y Jesús la va a empezar a instruir y le va a empezar a dictar todos los volúmenes, que es la doctrina de cómo podemos nosotros ahora empezar a vivir en el don de la divina voluntad, que es un don gradual, 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 gradual. ¿Sí? Es un proceso que en muchos es muy rápido, en otros es más lento, en otros interrumpe y luego lo retoman por nuestra situación de vida y de pecado. Porque unos van más avanzados en la gracia, unos están más santificados, otros menos, unos ya van muy adelantados. Entonces cada quien va a recibir esa gracia según tu estado de gracia y santidad, y vas a crecer en él. Y por eso hay almas que van muy rápido. Y para poder recibir el don tenemos que leer los escritos. Ya hablaremos de eso más adelante. El valor de los escritos, que es toda la doctrina de cómo vivir en este reino santo. Y si no lees los escritos, ni los vives, ni los estudias, nunca vas a poder recibir el don de la divina voluntad. Interesante, ¿verdad? Entonces imagínense cómo se sintió Luisa. Y como le van a dar el don de los dones, tiene que ser en el cielo. Y ya después Jesús la baja a la tierra. Y ella ya tiene el don de la divina voluntad. Y ya empieza a vivir el cielo en la tierra. Porque ya posee el don de los dones. Se convierte en hija legítima de Dios, en la primogénita. Quédense aquí ya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, qué grande eres, cuánto nos amas, cuánta riqueza. Haznos comprender todo esto para que podamos vivir, anhelar, querer el don de tu suprema voluntad, que no merecemos, pero tú lo quieres, porque es tu decreto divino, y lo que tú quieres, nosotros lo queremos. Por eso, al igual que Luisa Picarreta, te decimos hoy y siempre: hagas tu perfecta voluntad en mí. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias a Dios.